No sé si puedes tener menos miedo a la muerte exactamente, pero creo que aquí hay una hipótesis y esta es una hipótesis socrática. Escribo sobre esto en mi libro también. Por cierto, quizás si vives tu vida completamente bien, aprovechas las ventajas, haces uso de las ventajas que se te presentan, haces uso de tus talentos, dices sí a las cosas, dices la verdad, te levantas y te pones en marcha. Suponiendo que puedes hacer eso, sabes porque algunas personas están muy enfermas y heridas, pero suponiendo que puedes hacer eso, creo que la única forma de combatir el miedo a la muerte es vivir plenamente y creo que eso podría funcionar. Me pregunto, he hablado de esto con mi padre también, que se está volviendo bastante viejo, ¿sabes? Le he preguntado si, por ejemplo, si pudiera transformarse de nuevo en un joven de 18 años, sabiendo lo que sabe ahora. ¿Lo haría? Estaba ambivalente al respecto. No dijo ni sí ni no. Y hablamos sobre esta idea de que si vives tu vida plenamente, ¿sabes? Quizás eso sería suficiente, porque, ¿sabes? Me encantó tener hijos, pero no siento que tendría hijos de nuevo. ¿Sabes? Porque en cierto sentido ya hice eso. Y entonces quizás hay un número determinado de aventuras que tienes que vivir en tu vida. Imagina que debes casarte, tener hijos, una carrera, amigos y algo útil que hacer fuera del trabajo. Todo eso se cubre en el programa de autoría futura. Quizás, si haces todo eso, sea suficientemente bueno. Has vivido tu vida y eso basta. Me refiero a hace unos 10 años. Pensé que, si pudiera extender mi vida significativamente, entonces lo haría y a mis 55 años ya no estoy tan seguro. Sabes, estoy envejeciendo. Yo tengo la sospecha de que podrías llegar a un final, ¿sabes? Eso es lo que parece. No quiero que eso sea pronto, pero tal vez te consumes en la vida. Quizás puedas hacerlo hasta que no quede nada de ti. ¿Te preocupa que tu fama te atrape en la persona que eras antes? Sí, bueno, ese Elvis. Se convirtió en imitador de Elvis antes de su muerte. Sí, ¿temes que te hayas convertido en un imitador de Jordan Peterson? ¿Temes en alguna parte convertirte en el famoso Jordan Peter, brillante y siempre vestido de traje, la certeza en la búsqueda de la verdad? Siempre correcto. Me preocupa más que nada. Espero que sí, mejor. La fama, hasta cierto punto, cuando te miras en el espejo, en la quietud de tu mente, te ha corrompido. En cierto sentido, sí. Quiero decir, es algo muy difícil de evitar, ya sabes, porque las cosas cambian a tu alrededor. Las personas tienen más probabilidades de hacer lo que pides. Por ejemplo, ¿verdad? Y eso es un peligro porque una de las cosas que te mantiene muriendo adecuadamente es que las personas se resisten a ti de manera óptima. Es por eso que tantas celebridades se descontrolan, especialmente los tipos tiránicos que dicen dirigir países. Todos a su alrededor dejan de decir sí, te estás desviando un poco allí, se ríen de todas sus bromas, abren todas sus puertas, siempre quieren algo de ellos, la alfombra roja siempre está desplegada. Es como, bueno, ¿no crees que sería encantador? Bueno, no si la alfombra roja se despliega para ti mientras estás en camino a la perdición. Eso no es un buen trato. Simplemente llegas allí de manera más eficiente. Y una de las cosas que he intentado aprender a manejar es tener personas a mi alrededor todo el tiempo que son críticos, que están diciendo sí, podrías haber hecho eso mejor y fuiste un poco demasiado duro allí y estás alienando a las personas innecesariamente allí y deberías haber hecho un poco más de trabajo de fondo allí. Y creo que la responsabilidad que conlleva eso aumenta a medida que tu influencia aumenta. Y eso es a medida que tu influencia aumenta. Entonces eso se convierte en mucha responsabilidad, ¿sabes? Y luego tal vez tener un día libre. Y bueno, aquí hay un ejemplo. He estado escribiendo algunas columnas últimamente sobre cosas que me perturban, como la próxima hambruna, por ejemplo, y es difícil asumir esos problemas. Es difícil asumir esos problemas de manera seria, y es aterrador y sería más fácil simplemente ir a la cabaña con mi esposa,
salir al lago y ver la puesta de sol. Y por lo tanto, estoy tentado a recurrir a la ira como una energía motivadora para ayudarme a superar la resistencia a hacer esto. Pero entonces eso me hace más duro y crítico en mi tono cuando estoy leyendo tales cosas, por ejemplo en YouTube, de lo que podría ser óptimo. Ahora, he tenido debates con personas sobre eso, porque tengo amigos que dicen, no si estás llamando a los globalistas ambientalistas que están acosando a los granjeros holandeses. Entonces un poco de ira es justo lo que necesitas. Pero luego otros dicen, bueno, ya sabes, no quieres ser demasiado duro porque alienas a las personas que de otra manera te escucharían. Es como eso, equilibrio difícil de conseguir correctamente. Pero también, tal vez, la ira endurece tu mente hasta el punto en que no notas la sutil y tranquila belleza del mundo, el amor silencioso que siempre está ahí, que lo impregna todo. A veces puedes volverte profundamente cínico sobre el mundo, si es lo de Nietzsche. Sí, no luches con monstruos para no convertirte en un monstruo, y si miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Está bien, pero yo diría que adelante. Correcto, porque bueno, yo también decir sabiendo que él tiene absolutamente razón, pero si miras al abismo el tiempo suficiente, ves la luz, no la oscuridad. ¿Estás seguro de eso? Estoy apostando mi vida en ello. Sí, esa es una apuesta tremenda. Bueno, eso es porque podría distorsionar tu mente hasta donde todo lo que ves es abismo, es el mal en este mundo. Bueno, entonces yo Diría que no has mirado lo suficiente. ¿Sabes? Eso vuelve a las espadas. Las espadas en llamas. Espadas en llamas. Así que dije que toda la historia de Cristo estaba prefigurada en esa imagen. Es como si la historia de Cristo psicológicamente fuera la aceptación radical de la peor tragedia posible. Eso es lo que significa la cruz. Psicológicamente es como mirar aquello de lo que más tienes miedo. Pero esa historia no termina ahí, porque en la historia Cristo pasa por la muerte al infierno, así que la muerte no es suficiente. El abismo de la muerte inocente, no es suficiente para producir redención. Tiene que ser un viaje voluntario al infierno, y quizás eso sea cierto para todos. No hay idea más aterradora que esa por definición, y entonces, bueno, ¿contemplas eso bien? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Con qué frecuencia contemplas la muerte, la tuya? ¿Con qué frecuencia te recuerdas? ¿Te recuerdas que esto termina personalmente? Todo el tiempo. Porque tú, como un pensador profundo y filósofo, es fácil comenzar a filosofar y olvidar que podrías morir hoy. La muerte acecha en cada palabra. ¿Cómo es eso yo? ¿Con qué frecuencia realmente, conscientemente? Todo el tiempo. ¿Notaste al ángel? Todo el tiempo. Creo que es una de las cosas que me hacían peculiar cuando estaba en la escuela de posgrado. Sabes, tenía el pensamiento de la muerte en mi mente todo el tiempo, y noté que muchas de las personas con las que estaba, estas eran personas que admiraba. Bien, eso no era parte de su carácter, pero definitivamente era parte del mío. Me despertaba cada mañana. Esto sucedió durante años, pensando, el tiempo es corto, ponte a ello, el tiempo es corto, ponte a ello, hay cosas que hacer. Y eso siempre estuvo, todavía está ahí, y todavía está ahí, diría yo, e insoportable en cierto sentido. ¿Le tienes miedo? ¿A qué? ¿A la muerte? Sí. Sabes, estaba listo para morir. Hace un año. Y no casualmente, tenía personas que amaba, ¿sabes? No estoy muy preocupado por mí, sino por cometer un error. Sí, yo. Escuché a Elon Musk hablar de eso hace un par de meses. Fue realmente un momento impactante. Alguien le preguntó sobre la muerte y él dijo de pasada, y luego continuó con la conversación. Dijo que sería un alivio, y luego continuó con la conversación. Y pensé, bueno, sabes, él tiene mucho peso sobre sus hombros. Estoy seguro de que una parte de él piensa, sería más fácil si esto no estuviera aquí en absoluto.
Lo mencionó casualmente, pero fue un momento revelador para mí. Así que para él esa es una pregunta de por qué vivir, el agotamiento de la vida, sí. Lo llaman vida es sufrimiento, pero sí, la adversidad. Tengo más miedo del infierno que de la muerte. Tienes miedo de lo que sigue. No sé si sigue o si siempre está aquí. Y creo que vamos a descubrirlo. ¿Cuál es la conexión entre la muerte y el infierno? No lo sé. ¿Y No lo sé. hay algo que necesite hacerse antes de que llegues? Es más probable que mueras terriblemente si vives de una manera que te lleva al infierno. En el programa de autoría futura, que es en el que hemos hecho la mayor investigación, si las personas lo hacen mal durante 90 minutos antes de ir a la universidad, disminuirá la probabilidad de que abandonen en el primer año en un 50%. Eso es asombroso. Y es especialmente efectivo para aquellos con mayor riesgo de deserción. Muchas intervenciones psicológicas ayudan a los buenos intérpretes a mejorar y no benefician a los malos intérpretes que, Mucho. ¿Y por qué crees que les ayuda más? bueno, creo que los buenos intérpretes ya tienen un poco de visión y un plan, mientras que los malos intérpretes están realmente ambivalentes acerca de lo que están haciendo porque no tienen un plan, y hablaremos más sobre por qué esto es tan importante. Entonces, si no tienes una razón para hacer algo y luego surge una razón para no hacerlo, entonces simplemente no lo harás, porque no hacer cosas es realmente fácil. Puedes simplemente sentarte y no hacer nada todo el día. Hacer cosas requiere esfuerzo y por lo tanto cualquier resistencia es probable que te empuje en contra. Y así ir a la universidad es como, bueno, ¿por qué es eso difícil? Bueno, tienes que levantarte, tienes que ir a tus clases, tienes que hacer las tareas, tienes que hacer la lectura, tienes que escribir los exámenes, tienes que creer que este camino es de alguna manera mejor que cualquier otro camino en el que podrías estar. Y hay innumerables otros caminos, y que es mejor en algún sentido fundamental que simplemente no hacer nada o jugar juegos o ser puramente hedonista. Así que hay muchos, porque es difícil, hay muchos obstáculos. Y si no tienes una razón, ¿por qué superarías los obstáculos? Y entonces, ¿qué sucede cuando haces el programa de autoría futura? Son dos cosas. Primero te construyes como el tipo de persona que podría tener una razón, ¿verdad? Que podría hacer una visión e imponerla en el mundo. ¿Y cómo haces eso? Y luego en segundo lugar, realmente desarrollas una visión. Bien, lo primero que te pide el programa, y tiene un elemento bíblico en cierto sentido fundamental, aunque eso no fue tan explícito cuando lo desarrollamos por primera vez. Pero llegué a darme cuenta de eso. Más tarde, hay una declaración en los evangelios. Cristo dice a sus seguidores: pide y recibirás, toca y la puerta se abrirá, busca y encontrarás. Y escuchas eso y piensas, no puede ser tan fácil. Bueno, no lo es así de fácil. Porque pensemos en lo que significa querer. Quieres algo, quieres encontrar algo, así que buscarás. ¿Qué tan duro vas a buscar? Estás tras algo muy valioso y difícil de obtener, como el Santo Grial, el oro en la guarida del dragón o la joya en la cabeza del sapo. Algo custodiado por una figura monstruosa. ¿Qué tan comprometido estás con esa búsqueda? ¿Estás comprometido con eso? Hay un compromiso total de una manera fundamental. Debes ser lo suficientemente humilde para estar abierto a aprender, a la transformación radical, a la probabilidad de que estés realmente equivocado. Si no estás encontrando lo que estás buscando y la disposición para sacrificar prácticamente todo de menor valor por ese objetivo, de lo contrario no lo quieres, no lo pediste, no estás buscando, no tocaste a la puerta. Bueno, esto es el desarrollo de una visión. Ahora puedes interpretar la conciencia como la implementadora de la visión en el sentido más amplio. Lo que realmente enfrentamos como seres humanos no es un mundo determinista que funciona como un reloj, que el pasado empuja hacia adelante de manera algorítmica o determinista. Así no es como funciona el mundo.
La forma en que funciona el mundo es que nos enfrentamos a un horizonte de posibilidad que no es predecible. Es algo predecible de la manera en que una pieza musical es predecible. Está regido por reglas, pero no es predecible de forma determinista. Y está lleno de posibilidad y potencial. Esa es realmente su naturaleza. Es potencial en su naturaleza. Y para maximizar la calidad de nuestra interacción con ese potencial, tenemos que imponer una visión sobre él y luego perseguir la visión. Al hacer el programa de autoría futura, lo que intentas es desarrollar una visión. Aquí está el primer ejercicio. Es como bien, aquí está el trato de acuerdo. Tienes lo que necesitas y lo que quieres. Quizás incluso mejor, tienes lo que necesitas y quieres si te estás tratando correctamente. Así que imagina en primer lugar que te estás tratando correctamente, porque realmente te importas a ti mismo. Bien, digamos que no, sí. Bueno, ¿cómo ayudas a alguien? Bueno, al menos les pides que abran la puerta a la posibilidad de que quizás podrían hacerlo. Así que solo imagina que lo hiciste, no que lo eres, que podrías, sino que lo intentaste. Piensa, está bien, soy una persona valiosa, tal vez, y si me tratara como si tuviera un valor intrínseco, como si te trataras a ti mismo como si fueras alguien a quien amas, entonces podrías imaginar hacer esto por alguien a quien realmente te importa, porque a la mayoría de las personas les importa a alguien más que ellos mismos. ¿Identificas a alguien a quien te importa? Bueno, puedes, sí puedes, y decir, porque te dice, que es como si tú, si no eres tan bueno cuidándote a ti mismo, imagina a alguien a quien amas, y luego finge que estás aplicando esa actitud hacia ti con todas tus fallas e insuficiencias. No estoy siendo casual sobre esto, es difícil para las personas hacer esto correctamente, porque conocemos nuestras propias fallas tan profundamente que es difícil para nosotros cuidarnos. Pero imagina que deberías cuidarte a ti mismo y que podrías y que lo hiciste. Solo imagina eso, así que eso está abriendo al menos la puerta, ¿verdad? Sí. Entonces, dices que en 5 años podrías tener lo que quieres y necesitas. ¿Qué es eso? Así que esta es una pregunta profunda, porque la pregunta es esta. Tu vida va a ser difícil y va a estar marcada por el sufrimiento y la tragedia de muchas formas diferentes. Decepción y obstáculos y traición y toda la panoplia de la catástrofe humana. Eso es absolutamente 100% definitivamente lo que te espera. Bien, dado eso, y dado que quieres vivir una vida libre de resentimiento y amargura, y envejecimiento prematuro, y sufrimiento excesivo, y que no quieres ser una carga para todos a tu alrededor, ¿qué tendrías que tener para que valga la pena cargar con ese peso? Esa es una pregunta difícil. No se trata de cómo ser feliz, sino de qué justifica tu sufrimiento. Bien. Pregúntate a ti mismo, ¿puedes tener lo que quieres si te estás cuidando? ¿Qué sería? Está bien, y entonces escribes durante 15 minutos sobre cómo podría ser tu vida dentro de 5 años, si tuvieras lo que necesitas y quieres, y luego lo concretamos. Porque sabes, he tenido muchos clientes y estudiantes que dijeron, bueno, no sé qué hacer con mi vida, ¿qué debería hacer con mi vida? Y la primera respuesta a esa pregunta es que no es una muy buena pregunta porque es como quieres una respuesta de una línea a lo que deberías hacer con tu vida. Como que la vida es todo y quieres una respuesta de una línea para todo. No, mala pregunta. Puedes imaginar un futuro deseable, pero ayuda a particularizarlo. Así que una de las cosas que podrías preguntar es, ¿dónde encuentran las personas significado? Y la respuesta es, bueno, en múltiples lugares. Algunos lugares donde las personas suelen encontrar significado son, si los clientes vinieran a mí deprimidos, primero intentaría determinar si están deprimidos, tienen una vida terrible o una combinación de ambas. Podrías preguntar, ¿cuál es la diferencia? Esa es una muy buena pregunta. Si estás deprimido, tienes una buena vida, pero estás sufriendo, entonces, ¿qué significaría que tienes una buena vida? Bueno, significa cosas algo diferentes para diferentes personas, pero probablemente puedes triangularte en ella, probablemente tienes una relación íntima, o al menos tienes la perspectiva de una, así que al menos quieres una, y tú crees que tal vez
Podrías tener una. Si no tienes una, y probablemente si tienes una buena vida, tienes algunos amigos. Son amigos reales, ¿verdad? Tienes algunos miembros de la familia, quizás hijos, sino hijos, padres y hermanos, o quizás ambos, nietos. Estás anidado dentro de una familia y tus relaciones con tu familia son deseables. Tienes un trabajo o una carrera, y así, si es un trabajo, bueno, entonces es duro, y tal vez no lo habrías elegido como una vocación, pero al menos, tal vez tienes buenas relaciones con tus compañeros de trabajo y estás haciendo algo difícil, pero que en realidad es socialmente productivo y útil y genera ingresos. Así que eso no es nada. ¿Estás educado al nivel de tu capacidad intelectual o tienes planes para hacerlo? Te estás cuidando mental y físicamente y tienes una estrategia para lidiar con el ámbito de la tentación de señales, abuso de drogas y alcohol y comportamiento sexual inadecuado y ese tipo de cosas. Y luego hemos añadido uno más recientemente, al menos conceptualmente, que has adoptado un cierto grado de responsabilidad cívica, ¿verdad? Participas en la comunidad de forma amplia. Si no haces nada de eso, mi vida no tiene sentido. ¿Lo estás haciendo? No. Por eso no tiene sentido. Esos son los dominios del significado. Y si eres miserable y no tienes ninguna de esas cosas, lo primero que haría un terapeuta cognitivo-conductual con alguien es decir, bueno, ¿qué tal si trabajamos en una de estas cosas para empezar? Necesitas algunos amigos, necesitas salir al mercado de citas, necesitas un trabajo o un mejor trabajo, necesitas un plan educativo, no tienes una vida. Así que por supuesto, eres miserable porque sin una vida sostenible, sin un significado sostenible, la vida es solo una tragedia y por lo tanto, tu suerte es la miseria. De todos modos, pedimos a las personas que pasen por estos 8 dominios diferentes y digan, está bien, puedes tener lo que quieres, pero tienes que apuntar a ello. El pecado significa errar el blanco. Por cierto, significa errar el objetivo. Eso es lo que te aleja de Dios, es errar el objetivo. ¿Qué objetivo? Sí, claro, ¿qué objetivo? Tienes que saber al menos que hay un objetivo, luego tienes que intentar alcanzarlo. Tal vez ni siquiera sabes dónde está el objetivo, pero tu objetivo no es bueno, pero al menos has establecido un objetivo ahora y puedes practicar. Entonces, si tuvieras una relación íntima, ¿cómo sería? Si tuvieras algunos amigos, ¿cómo te gustaría que se llevaran a cabo esas amistades? Si tuvieras un trabajo o una carrera, ¿qué podría ser? Si tuvieras lo que quieres. Si no sabes qué hacer con tu vida, no sabes quién ser. A veces lo piensas como a qué carrera dedicarte, pero aquí hay otra forma de pensar en ello. Es una especie de ethos de los SEALs que el congresista Crenshaw detalló. Aquí hay algunas cosas que podría hacer. Esas son mis palabras, estas son las suyas. Serás alguien que nunca llega tarde. Serás alguien que cuida de sus hombres, los conoce y pone sus necesidades antes que las tuyas. Serás alguien que no se rinde ante la adversidad. Serás alguien que toma el mando y lidera cuando nadie más lo hará. Serás detallista, lo cual discutes mucho en secciones posteriores del libro. Siempre vigilante, atento. Serás agresivo en tus acciones, pero nunca perderás la calma. Tendrás sentido del humor, porque a veces eso es todo lo que puede ayudarte a superar las horas más oscuras. Trabajarás duro y rendirás incluso cuando nadie te esté observando. Serás creativo y pensarás fuera de la caja. Incluso si te meten problemas, eres un rebelde. Pero no un amotinado. Eres un todoterreno, pero no dominas ninguno. Y luego sigues eso un poco más tarde con este párrafo. Estos párrafos, sé lo suficientemente agresivo para matar al enemigo, pero inmediatamente lo suficientemente tranquilo para no asustar a la anciana. Serás ese hombre que es mentalmente lo suficientemente fuerte para operar en un caos horroroso y luego hacer la transición inmediata a la tranquilidad, todo sin romperse mentalmente.
Harás la transición efectiva de agresor hipermasculino a cuidador gentil. Serás tanto un guerrero como un caballero. Las cualidades que hicieron grandes a los líderes de los Sea, Air Land, rara vez eran físicas en su naturaleza. Escuchaban, empoderaban a su equipo para tener éxito, confiando cuidadosamente a los individuos con responsabilidad adicional. Es un verdadero esos conservador allí. Destacaban el buen rendimiento públicamente y criticaban el mal rendimiento en privado. Y bueno, ya sabes, esas son listas de virtudes, y tal vez no sean la única lista de posibles virtudes. Probablemente no, pero si estás perdido y no sabes por dónde empezar a practicar, ya sabes, también hablas de esta idea, de que, esta es una idea aristotélica, ya sabes, que somos nuestros hábitos, nos convertimos en lo que practicamos, y si imaginas que estás perdido y estás escuchando, piensas, bueno, encuentras algunas cosas admirables. Podrías practicar esas cosas, y puedes practicarlas local y mínimamente en tus propias relaciones, y puedes empezar a ser bueno en ellas. Y a medida que mejoras en ellas, te vuelves aún mejor, ¿no es así? Y luego, puedes ampliar el alcance de tu acción a un panorama más amplio. Así que dijiste aquí también, vamos por otra cita aquí. Este consejo es muy práctico y sabio desde una perspectiva terapéutica para aplicar durante toda tu vida. A lo largo de tu vida, tienes personas a las que admiras. Ok, entonces pensemos en eso. Admiras. ¿Qué significa eso? Porque arriba, bueno, arriba es algo que llama desde la distancia. Es como una luz en una colina y automáticamente asumimos que aquellos a quienes admiramos son personas a las que admiramos. Por lo que eso especifica una distancia y una dirección, y es cuesta arriba, es hacia una vista más alta, digamos. Por lo que automáticamente hay personas que elicitan ese espíritu en ti. ¿Has notado la forma en que también podría implicar que se requiere cierto sentido de lucha para llegar a ese punto, porque es más fácil bajar que subir? Sí, definitivamente, eso es correcto. Es una caminata cuesta arriba. Y también implica juicio, porque si alguien está por encima de ti, entonces también sirven como juez, o tú sirves como juez en relación con ellos, porque te comparas desfavorablemente con ellos. Y eso también puede inspirarte a derribarlos. Esa es la historia de Caín y Abel, una historia importante. ¿Has notado la forma en que un maestro, padre, compañero de trabajo, mentor o amigo interactúa con los demás y te vas pensando, ese comportamiento simplemente funciona mejor, son respetados, admirados y exitosos, y te encuentras preguntándote por qué es así? Lo haces si eres un poco humilde en lugar de ser envidioso, ¿verdad? Porque de lo contrario pensarías que ese maldito ladrón, él simplemente robó su posición y por eso la tiene. Pero si eres un poco humilde, podrías pensar, bueno, no, ese tipo parece exitoso. Quizás él sabe algo que yo no. Estás notando atributos y rasgos de carácter que son buenos y dignos de aspirar. Estás notando atributos que hacen a ciertas personas más exitosas que otras. Estás notando cómo se ve un héroe. Y en el proceso, estás descubriendo un camino compuesto por rasgos de personalidad deseables que te ayudan a ascender en las jerarquías sociales. Eso es la escalera de Jacob. Por cierto, esa escalera que es la jerarquía hacia el bien, esa es la visión que Jacob tiene del camino hacia Dios. Es una estructura jerárquica con lo que es finalmente bueno en el pináculo por definición, ¿verdad? El mejor de todos los bienes posibles. Y luego hay estructuras intermedias, todo el camino hacia arriba y seres que habitan esas estructuras. Y esto no es metafísico, es como si encuentras a alguien que admiras. La razón por la que los admiras es porque están más arriba en esa jerarquía celestial, por así decirlo, que tú y todo tu sistema nervioso te dice que estás obligado a escuchar, estás obligado a prestar atención por tu propia acción de tu propia mente inconsciente. ¿Sabes lo que es interesante acerca de este punto? De identificar a estos héroes, o al menos modelos a seguir. Puedes llamarlos de cualquier manera, solo pensé que héroes era una palabra más convincente para usar por el bien de escribirlo. Pero lo que también es interesante es cómo la cultura pop en realidad juega una parte bastante importante en esto, porque hay muchas personas que simplemente no tienen estos buenos modelos a seguir.
en sus vidas y tienes que reconocer eso. Y entonces, ¿a dónde se supone que deben recurrir? Y es quizás una de las razones por las que es tan importante luchar estas guerras culturales, en las que tú y yo participamos de manera bastante regular, se convierten en una parte seria de nuestra política que al mismo tiempo es necesaria, pero también profundamente desafortunada. Creo que el ataque a la cultura pop de esta izquierda progresista de victimización ha alcanzado un techo. Creo que hay una seria reacción, ¿sabes? Miras películas como Top Gun, de la reciente, tal vez la de mayor recaudación de todos los tiempos, absolutamente fenomenal, muy divertida de ver. ¿Por qué? Porque simplemente tenía todas estas virtudes clásicas infundidas en él sobre las relaciones y sobre cómo tratas a las personas. ¿Y cuáles son las consecuencias de tratar a las personas de esa manera? Estas cosas hablan a las personas de una manera más profunda. No pueden necesariamente articularlas, pero sí las entienden cuando las ven. Y hay estas minorías radicales que son muy ruidosas, que quieren que eso cambie, ¿sabes? Quieren algo más en esa colina. Pero la gente reacciona en contra, porque no es cierto. No hay verdad en eso. Sí, bueno, sí. Y algo grita desde dentro de ellos entonces. Y eso puede ser apelado por un narrador. Vi lo mismo en la serie de los Vengadores de Marvel. Es que hay un retorno a cualquier amplio rango de virtudes clásicas. Ciertamente la hermandad, una especie de ethos militar, sacrificio, un esfuerzo ascendente. Ciertamente virtudes masculinas. La combinación de Hulk e Iron Man, por ejemplo. Eso es. Hay un elemento monstruoso en Hulk, pero es un héroe en un sentido extraño. Y también es la fuerza revitalizante para Iron Man cuando está a punto de morir. Y esa es toda la razón por la que esas películas fueron tan necesarias y tan atractivas. Es porque de hecho están abordando un vacío conceptual radical en la cultura. Y es un vacío que mientras que estás abordando en tu libro, especialmente con tu apelación, digamos tríptico, al deber, la responsabilidad y el humor al mismo tiempo, lo cual es una especie de estoicismo ante la catástrofe. ¿Sabes? Porque este es un gran problema en la vida. Imagina que estás apuntando a algo y luego sucede algo para hacerlo imposible, o descubres que es lo incorrecto, porque estás apuntando en la dirección equivocada. Entonces, ¿en qué tienes que confiar para corregirte? No es tu objetivo, obviamente, pero podría ser tu capacidad para tomar un nuevo objetivo. Y eso depende mucho de tu carácter. Eso es seguro, y por lo tanto, no creo que haya un objetivo más fundamental que lo que debería ser. Y no hay mejor manera de caracterizar lo que debería ser que fortalecer tu carácter. Así que ahora te estás moviendo hacia la tierra prometida. Digamos que eso es inspirador y produce emoción positiva, porque experimentas emoción positiva cuando te ves avanzando hacia un objetivo valorado. Sin objetivo valorado, sin emoción positiva, así es como están configurados tus sistemas psicofisiológicamente. En el lado negativo, quizás la ira, la amargura y el miedo te frenan. Está bien, ¿qué hacer con ellos? Haz un buen balance de tu naturaleza pecadora. Conoces tus tentaciones y lo que te desvía del buen camino, y posiblemente te sientas culpable por eso. Sabes dónde están tus debilidades, y probablemente tengas alguna idea de qué tipo de infierno podrías habitar si dejas que esas debilidades tomen la ventaja. Entonces, ¿por qué no escribes sobre eso durante 15 minutos? Digamos que esto no es lo que podrías tener en 5 años. Es el pozo que podrías cavar para ti mismo. Si decidieras, ya sabes, simplemente quedarte allí o cavar, todos tienen una sensación de eso, ya sabes, para algunas personas. Mi tentación probablemente habría sido el alcohol. Me calmaba en situaciones sociales, me hizo sentir un parentesco más cercano con las personas y fue un estimulante bastante bueno. Y por lo tanto, fue una droga realmente buena para mí, y lo disfruté bastante. Demasiado, pero aprendí que tenía cosas mejores que hacer. No habría dejado de hacerlo sin cosas mejores que hacer y... ¿A eso te refieres con tener cosas mejores que hacer? Mientras escribía mi libro Mapas de Significado, como estudiante de posgrado, comencé a armar mi vida, aunque todavía estaba de juerga.
Hasta ese punto bastante, pero todavía era un animal de fiesta. Y muy social, pero descubrí que no podía pensar con resaca. No solo eso, no podía manejar la tensión emocional de lo que trataba intelectualmente. Era demasiado, porque sabes que si tienes resaca, tus emociones son más sensibles. Tu ansiedad y trabajo eran emocionalmente exigentes debido a que lidiabas con la atrocidad histórica y sus motivaciones extremadamente oscuras. ¿Sabes para estar lidiando con la resaca? Además, una vez que había escrito bastante y estaba editando, una vez que has editado tu trabajo hasta un grado sustancial, tienes que usar más fino y gradaciones más finas de juicio para seguir mejorándolo. Si tienes una mente confusa en absoluto, si has perjudicado tu juicio cuando editas, puedes empeorarlo, no mejor. Y luego también me di cuenta de que las únicas veces que realmente lamentaba mis acciones era cuando estaba bebiendo porque te desinhibe. Y eso es divertido, puede ser realmente divertido, pero me despertaría al día siguiente y pensaría que sí. Fui un poco demasiado provocativo, fui un poco demasiado agresivo, fui un poco demasiado malintencionado en mi ingenio, un poco demasiado egocéntrico, o tal vez más que un poco, en todos esos frentes, un poco descuidado en mi elección de pareja, Mi comportamiento social fue un poco descontrolado en lugares inapropiados, considerando que era un estudiante de posgrado y profesor en ese momento, interactuando con otros profesores. A medida que tu responsabilidad crecía, No era el momento adecuado para estar borracho. Eso no era bueno. Tal vez funcionaba en ciertas subculturas del norte de Alberta hasta cierto punto, pero en esas situaciones simplemente me hacía parecer un tonto. Bueno, me convertía en un tonto, no solo parecer uno, y luego cuando tú y yo nos casamos, no lo hice. Íbamos a tener hijos. Pensé, bueno, no voy a beber cuando tenga hijos. sí, yo quería tener hijos. Sí, y sabes, en ese punto quieres crecer. Además, ya estaba listo para dejarlo todo atrás para entonces. Puedes imaginar el infierno en el que podrías habitar. La ventaja es que a menudo las personas tienen miedo de avanzar. Y no es de extrañar, pero deberías tener mucho más miedo de no avanzar. Dejar atrás ese infierno es como, ¿quiero ir allí? No tengo la energía o el esfuerzo para hacerlo. Ni siquiera estoy seguro de que sea lo correcto. Es como, ¿quiero volver allí? Es como, no, definitivamente no eso. Y si no sientes eso, si no sientes ese infierno, entonces no estás ni de cerca tan motivado como podrías estar. Porque si tienes alguna idea de cuán malditamente sombrío y oscuro podrían ponerse las cosas, entonces, y eso está ahí para ti. Y eso fue una cosa que yo... Pensé que era útil cuando hice la autoría futura para pensar a dónde iría si fuera al lugar equivocado. ¿Por qué? Bueno, simplemente es bueno saber cómo te desmoronarás. Sí, bueno, entonces tú. ¿Posible? Bueno, y también puedes preguntarte a ti mismo y estudiar la atrocidad histórica. También me ayudó con eso. Es como, bueno, ¿quieres ser como... ¿Cómo llamarías a un sádico? Estás amargado y resentido. ¿Quieres lastimar a otras personas? ¿Quieres acabar mintiendo y engañando? Porque es ahí donde terminarás si lo haces. Ser resentido y amargado solo te llevará a convertirte en una persona resentida y amargada. Sí, pero a veces las personas simplemente no saben qué hacer al respecto. Entonces tu programa les ayuda a hacer un plan. Sí, bueno, y el plan es realmente, mira, somos visionarios, hombre. Los seres humanos son visionarios. ¿En serio? Bueno, descubrí cuando hice la autoescritura, los 15 minutos de escritura que hice, los sueños que tuve cuando escribí sobre mi futuro y simplemente soñé con cómo podría ser si fuera solo lo que yo quería y luego esbocé los objetivos, porque esbozas los objetivos después de eso en la autoría futura. Las cosas que había identificado aparecieron en mi vida y eso fue bastante impactante. Bueno, la cosa es que miras al mundo a través de un marco dirigido por objetivos. Y entonces, cuando cambias tus objetivos, lo que te aparece en el mundo cambia.
No es místico en un sentido, pero en otro sentido es comprensible. Es como decir, si miro de esta manera veo la televisión y el sofá, y si miro de esta manera te veo a ti en la silla. Bueno, eso no es tan misterioso. Pero lo que creo que he hecho es que he cambiado la realidad que se manifiesta. A mí, solo cambiando la dirección de mi orientación, bueno, también lo hacemos metafísicamente. Así que, por ejemplo, si decides que vas a confiar valientemente en las personas cuando te ofrecen una oportunidad, a pesar de que eres escéptico y tímido, pero decides que no, voy a tener algo de fe en las personas. Así que voy a ser valiente y confiar. Entonces, cuando te abren una puerta, ¿qué es una oportunidad? Pensarás que es una puerta por la que podrías pasar en lugar de pensar que entras en una trampa. Y eso es la misma realidad en cierto sentido, pero el grado, la forma en que interactúas con ella cambia. Bueno, puede cambiar, puede invertirse, puede cambiar tan radicalmente que apenas parece que estás viviendo en el mismo mundo. Hay muchas interpretaciones potenciales que puedes aplicar válidamente al mundo. Algunas de ellas son sumamente positivas y aún funcionan, y no sería maravilloso si pudieras aplicar una visión increíblemente positiva al mundo de una manera calculadora y estratégica, no de una manera instrumental, ¿verdad? Porque estás apuntando a algo genuinamente bueno, y eso funcionaría, y así es como funciona el mundo. Una de las cosas que amaba y extraño de mi práctica clínica era lo bueno que era. Siempre estamos trabajando las mejores partes de mí, y mi cliente estábamos trabajando juntos para mejorar todo en sus vidas. Y funcionó, ¿sabes? Tuve muchas clientas que triplicaron sus ingresos en 4 años. Ni siquiera pensaban que eso era posible. Es como, bueno, no gano suficiente dinero, apenas llego a fin de mes, madres solteras, no tengo idea de qué hacer. No me gusta mi trabajo. Es como, bueno, planeemos algo. ¿Qué quieres? Me gustaría ganar esta cantidad de dinero. Duplicémoslo. Simplemente apunta a algo. Algunas personas ganan más dinero que eso. Así que tal vez podrías ser tú. Bueno, ¿es eso incluso posible? No es ni siquiera posible. Es como, bueno, vamos a suponer que tal vez es posible. Y veamos qué tendrías que hacer. Debes completar tu currículum vitae, ya que tiene muchos espacios en blanco. Vamos a arreglar los huecos. Ahora necesitas un plan. No soy muy bueno en las entrevistas, así que vamos a practicar hasta que seas excelente en ello. Eres hombre y estás esperando hacerlo. ¿Sabes? Tuve clientes que estaban en situaciones tan desesperadas que todo lo que podía hacer era realmente ayudar a amortiguarlos contra eso, pero eran una minoría. No diría que más del 5% de mi práctica caía en esa categoría. Todos los demás era como una mejora rápida en todos los frentes, ¿sabes? Y eso es muy divertido y no hay nada más práctico. Esto es lo que también hay. No hay nada más práctico que desarrollar una visión. No es algún ejercicio en el cielo. Sin una visión, eres caótico y fragmentado y desesperado y decepcionado, y alguien puede detenerte solo poniendo un solo obstáculo. Eres una casa dividida entre sí. No tienes movimiento hacia adelante. No estás entusiasmado, y eso es estar lleno con el Espíritu de Dios, por cierto. Y tu vida es una secuencia de decepciones y frustraciones y tragedias, y eres una hoja soplando en el viento. Y eso no es lo que estás llamado a ser. No es tu llamado. Estás llamado a ser un constructor visionario de... La visión paradisíaca. Realmente. Eso es quien eres. Terrible como es de comprender. Y así, bueno, ¿qué tenemos que perder? Ya vamos a perder todo lo que tenemos que perder. ¿Sí? Correcto. Todos estamos en este juego, hombre. Así que, quieras o no, estás apostando todo en tu vida. Deberíamos ser muy claros. Distinción aquí que a menudo cuando las personas están amargadas y resentidas y se sienten como víctimas,
es porque realmente les han sucedido cosas terribles. Ahora, no siempre, pero a menudo. Y entonces la pregunta es, bueno, si estás en una situación y algo realmente terrible te ha sucedido o te ha pasado, entonces ¿por qué no deberías sentirte como una víctima? ¿Y hay una mejor alternativa? Y parte de lo que intentabas exponer en esta parte del libro es cuáles son esas mejores alternativas. Así que parte de buscar a ese héroe es descubrir a través del ejemplo de alguien más. En tu caso, fue tu madre. Pero estas otras fuentes que describiste de personas que estaban en una especie de infierno en un sentido innegable, pero que eligieron de una manera muy real hacerlo lo mejor posible dadas las circunstancias. Y por lo tanto, tuvieron que recurrir a fuentes de poder, digamos, y fuerza y fortaleza y resiliencia que no estaban en cierto sentido, obviamente asociadas con la catástrofe. Quiero decir, en el caso de tu madre, es una situación bastante trágica. Ella es una madre joven, ella tiene hijos pequeños y ahora tiene cáncer de mama, y lucha una batalla perdida durante un periodo de 5 años. Eso es bastante malo, y luego tienes que preguntarte, dado que eso es obviamente bastante malo, ¿cómo es incluso posible que alguien pueda manejar eso con no solo gracia y coraje, sino el tipo de gracia y coraje que deja a sus hijos con un, ¿cómo lo llamarías? Un inamovible sentido de la capacidad para prevalecer frente a la adversidad más profunda? Quiero decir, eso es realmente algo. Dijiste aquí, miles han venido antes que tú y lo hicieron muy bien. Así que deja de quejarte, y no es porque no tengas nada de qué quejarte. Ese no es el caso, es que ese no es el enfoque correcto. El hecho es, y este es un hecho tan optimista, así como un juicio en cierto sentido. El hecho es que si alguien más puede hacerlo, tú también puedes. Y eso es algo, ¿no? Leer sobre grandes héroes históricos en situaciones terribles y ver a alguien que se eleva a la ocasión y luego puedes decir que como esa persona hizo eso y tú también eres una persona, quizás tengas la misma capacidad aunque no sepas cómo abordarla. Y luego parte del resto de tu libro, gran parte del resto de tu libro, diría que en cierto sentido es una guía para ayudar a las personas a descubrir cómo podrían abordar eso. Una de las cosas que señalas primero es, bueno, elige notar a quien admiras y luego tal vez intenta practicar conscientemente para convertirte en eso. Se sabe desde múltiples dimensiones, simultáneamente, que el sistema que produce felicidad, digamos en el sentido del fundador, produce esa emoción en relación con la observación del movimiento hacia un objetivo valioso. Y así puedes derivar algunas conclusiones de eso. La primera es que sin un objetivo no hay felicidad, por definición, porque la felicidad marca el movimiento hacia un objetivo valioso. Lo siguiente es, bueno, cuanto más alto es el objetivo, más valor hay en la observación del movimiento hacia él. Y de eso podrías preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo más alto? Porque ¿por qué no vamos por eso? Bueno, entonces podrías decir, bueno, deberías hacerlo mejor para lo mejor. Podrías decir, bueno, eso es solo para hacerme hedónicamente feliz. Es como, bueno, espera un segundo. ¿Sabes qué? La cocaína funcionará para eso, porque incluso activa este sistema, pero ¿qué pasa con mañana y la próxima semana y el próximo mes? Y así el problema con el hedonismo, como objetivo, es que primero de todo desaparece. Cuando estás sufriendo pero incluso fallando en eso, si te estás sirviendo a ti mismo hedónicamente en el sentido estricto, es solo sobre mí, y mi placer es como, está bien, ¿cuál eres tú hoy? ¿Tú de mañana? ¿Tú de la próxima semana? ¿Tú del próximo mes? ¿Qué pasa con el próximo año? ¿5 años a partir de ahora? ¿10 años a partir de ahora? ¿Vas a llevar una vida hedónica y disoluta? ¿Y qué vas a hacer? ¿Una cáscara quemada y un naufragio sombrío en 10 años? Porque eso es lo que sucederá. Y entonces, si no te consideras a ti mismo como una comunidad extendida a lo largo del tiempo, entonces ni siquiera te estás sirviendo a ti mismo. Y si te consideras a ti mismo como una comunidad extendida a lo largo del tiempo, entonces servir a otras personas y servirte a ti mismo resulta ser exactamente lo mismo.
Acabo de hacer un curso sobre el Sermón del Monte, y Cristo, en una de las secciones de ese sermón, les dice a las personas que no deberían perder su salinidad, no deberían perder su sabor. Y tú eres la sal de la tierra, y sin esa sal todo pierde su sabor. Y la sal es un conservante, y es una especia, y esa frase a menudo se conceptualiza como referente a la sal de la tierra, ya sabes, los tipos sólidos y confiables que soportan todas las cargas, pero eso no es lo que significa. Miré muchas traducciones diferentes, hablé con muchas personas sobre ese versículo, y realmente lo que significa es, bueno, debería haber algo de picante, imprevisibilidad y humor en ti, y debería haber algo de juego en el sistema, ¿verdad? Porque eso es lo que te impide ser simplemente la estrecha, muerta, letra pasada de la ley sin espíritu. Debería haber alguna serpiente dentro del árbol, ¿verdad? Debería haber algo de fuego dentro del arbusto. Esas son todas formas de interpretar eso que son simbólicamente equivalentes. Debería haber algo de dinamismo en ti, y una buena parte de eso está asociado con, entusiasmo. Eso es gracioso, pero entusiasmo significa estar lleno del Espíritu Divino. Por eso a la gente le gustan tanto los comediantes, porque eso es lo que hacen, y por lo tanto tienes que dejar en el deber con humor. Y tu libro hace un trabajo encantador de eso también, porque tu libro, que es un libro muy conservador y de la mejor manera posible, y es un llamado al deber y la responsabilidad, pero constantemente vuelves a temas de estoicismo y humor que están ligados de alguna manera. Sabes, acabo de estar en Newfoundland la última semana haciendo un documental allí, y Newfoundland es una roca dura, y es hermosa y dura, y la gente allí es dura y resistente porque tenían que serlo, y los Newfies tienen un gran sentido del humor y siempre están bromeando, y eso es un nivel necesario. Esa habilidad para lidiar con asuntos serios de una manera ligera. De una manera ligera, con un toque ligero, es algo que estoy tratando de aprender a hacer más, incluso en las conversaciones serias. Si eres un maestro, tienes ambos, ese toque ligero y sentido del humor. Realmente ves eso en las personas militares que han pasado por situaciones difíciles. Cuando ves a alguien en las profundidades del sufrimiento genuino, esperas que lo que estás tratando de hacer es lanzar un salvavidas, y un posible salvavidas es la compasión, y probablemente ese sea el salvavidas correcto para lanzar a un infante. Sabes que está sufriendo esa especie de compasión abrumadora, pero para alguien que es un adulto o está progresando hacia ser un adulto, el salvavidas que podría lanzarse es que hay algo dentro de ti que te permitiría ser más de lo que eres, y mucho más, y tal vez suficientemente más para que realmente pudieras lidiar con este sufrimiento, para que no se convierta en un infierno y se lleve todo consigo, y eso no hay nada más optimista que eso. Dices algo aquí que creo que es extremadamente... Voy a leer algo de tu libro aquí. Es cierto que el carácter es hasta cierto punto innato. Yo diría que lo que eso hace es que nos proporciona a cada uno de nosotros una gama de talentos y una gama de tentaciones y algo así. Así que es la mano que nos han repartido, y ciertamente hay un elemento genético en eso. Nuestra composición genética nos infunde ciertas inclinaciones, pero es igual de cierto que el carácter es en su mayoría una consecuencia de las elecciones. Curiosamente, todos las hacemos, y deberíamos hacerlas deliberadamente, con el conocimiento. Estas elecciones son parte de nuestra responsabilidad hacia un propósito más allá de nuestros propios objetivos egoístas. Esa responsabilidad es para tu familia, amigos, comunidad y país. Eso es algo que los conservadores proponen como un camino hacia la virtud. ¿Sabes? Y lo que es tan interesante de eso, en lo que a mí respecta, como un antídoto al liberalismo atomista, digamos que hiperprivilegia al individuo, es que definitivamente ha sido mi observación como psicólogo clínico que en las profundidades de la miseria, la capacidad que tienes para ser de servicio para otras personas, tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu país, eso es en realidad una gracia salvadora bajo tales circunstancias. Sabes, y que las personas realmente,
encuentran un significado profundo y duradero en ese servicio, así que no es solo un regaño. Y el señalar hacia el deber es como no entiendes que si estás en una situación desesperada, si tu vida se ha desmoronado, si eres nihilista y miserable, y tal vez tienes tus malditas razones porque tal vez las tienes. Aún así, si sales de ti mismo e intentas mejorar la vida de otras personas, eso es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Así que imagina que hay un dragón de emergencia. Hay un dragón, alguien viene y dice que hay un dragón, yo soy el tipo para lidiar con él. Eso es lo que dicen los ecologistas, los tipos radicales que impulsan los límites al crecimiento. Entonces los miro y pienso, está bien. ¿Es ese dragón real o no? Esa es una pregunta. Bueno, me hago esa pregunta cada vez que paso tiempo solo. ¿se avecina el apocalipsis en el frente ambiental, sí o no? Dejaré eso de lado por el momento. Creo que puedes argumentar de ambas formas, por un montón de razones diferentes, y no es una preocupación trivial, y hemos sobreexplotado los océanos terriblemente, y hay problemas ambientales inminentes de gran magnitud. Si el cambio climático es el principal factor o no, es una pregunta diferente que no abordaremos. Ese no es el problema, estás exagerando. De acuerdo, ¿por qué debería escucharte? Veamos cómo reaccionas ante el dragón. Primero que nada, estás muerto de miedo y en estado de pánico. Eso podría indicar que no eres el hombre para el trabajo. En segundo lugar, estás dispuesto a usar la compulsión para hacer que otras personas luchen contra el dragón por ti. Así que ahora no solo estás aterrado, eres un tirano aterrado. Entonces diría que no eres el Moisés que necesitamos para guiarnos en este éxodo en particular. Y quizás esa sea una explicación neurológica. Es como si estuvieras tan asustado de lo que estás enfrentando, que estás aterrado hasta la parálisis y el nihilismo, y que estás dispuesto a usar la compulsión tiránica para conseguir lo que quieres. No eres el líder adecuado para el momento. Entonces me gusta alguien como Björn Lomborg, o Matt Ridley, o Marion Tupy, y ellos dicen, bueno, mira, tenemos nuestros problemas ambientales, y quizás ahí podrías argumentar que hay un elemento malthusiano en algunas situaciones, pero fundamentalmente el historial de la raza humana es que aprendemos muy rápido y cada vez más rápido a hacer más con menos. Y tenemos esto, y creo sí a esa idea, y lo pienso de una manera fundamental. Es como si confiara en Lomborg. Confío en Tupy, confío en Matt Ridley. Ellos han pensado profundamente sobre estas cosas. No solo están diciendo, oh, el medio ambiente no importa lo que sea. El medio ambiente es, ya sabes, el medio ambiente. Ni siquiera sé qué es eso. Eso es todo. El medio ambiente. Me preocupa el medio ambiente. Es como, ¿cómo es eso diferente a decir que estoy preocupado por todo? ¿Cómo son diferentes semánticamente esas declaraciones? ¿Cómo seleccionan las mujeres a sus parejas? A diferencia de las chimpancés hembras, que se aparean con cualquier macho cuando entran en celo, las mujeres humanas son selectivas al elegir pareja. Los chimpancés macho dominantes tienen más probabilidades de aparearse con las hembras, ya que ahuyentan a los subordinados, no porque las hembras los elijan. Las hembras humanas ejercen elección y eso es una de las cosas que nos diferencian de los chimpancés. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, observan la jerarquía de dominancia masculina y ahí es donde los hombres están compitiendo. Podrías decir que están compitiendo por poder, pero esa es una visión bastante corrupta, como si compitieran por influencia. Compiten por liderazgo y en cierto sentido, los hombres en la cima de la jerarquía son elegidos por otros hombres. Sé que hay brutos y depredadores, pero hablo en promedio a lo largo del tiempo. Es como si los hombres se organizaran y hay hombres influyentes que llegan a la cima y las mujeres los toman. Ahora, piensa en eso. Lo que eso significa es que durante los millones de años que existió una jerarquía de dominancia con esas propiedades, digamos desde que nos separamos de los chimpancés,
Digamos que son 6 millones de años. Eso significa que la jerarquía de dominancia masculina es el entorno que empuja al macho reproductor a la cima. Esto implica que el macho con más probabilidades de prevalecer en la jerarquía de dominancia masculina tiene más posibilidades de dejar una contribución genética. Por lo tanto, la jerarquía de dominancia masculina es un mecanismo de selección mediado por las hembras. Entonces, lo que eso significa es que a medida que hemos avanzado a través de 6 millones de años de tiempo, los hombres se han adaptado cada vez más no solo a la presencia de la jerarquía de dominancia masculina, sino también a la capacidad de ascender en ella, y eso es el espíritu central. Podrías decir en cierto sentido, ese es el espíritu central del individuo. El individuo es la cosa que puede ascender en las jerarquías de dominancia. Es la cosa que está en la cima, o es el ojo en la cima de la pirámide, y ha sido seleccionado para ello. Y luego lo que ha sucedido es que hemos observado, así que nos volvemos cada vez mejores y mejores y mejores por razones biológicas, mediadas culturalmente, en descubrir cómo escalar a través de un conjunto de jerarquías de dominancia para que podamos dejar una contribución genética. Eso es lo que les ha sucedido a los seres humanos. Ahora imagina que eso ha sucedido durante 6 millones de años. Imagina que empezamos a observar eso, porque somos criaturas curiosas que siempre tratamos de descubrir quiénes somos. Y luego, mientras observábamos eso, comenzamos a contar historias sobre cómo eran las personas que podían escalar las jerarquías. De ahí proviene la mitología del héroe. Esos eran héroes. El héroe más grande es quien saldrá a matar a la serpiente. No es de sorprender, porque ese era un gran héroe. Y tal vez cuando vivíamos en árboles, ese era un héroe. Así que el gran héroe es la persona que sale, mata al dragón, consigue el oro, lo trae de vuelta a la comunidad y lo distribuye. También es quien tiene más posibilidades de ascender en la jerarquía de dominancia. Es el candidato más probable para ver a la Virgen, ¿no? Porque es una virgen a la que liberas del dragón y tienes derecho a reclamarla, y así la jerarquía de dominancia es un mecanismo que selecciona a los héroes y luego los cría. Y entonces, después de observar eso durante 6 millones de años, empezamos a entender qué significa ser el héroe. Empezamos a contar historias sobre eso, y entonces no solo estamos genéticamente apuntando a eso con la jerarquía de dominancia. Es un mecanismo de selección mediado por la elección femenina, pero nuestras historias intentan guiarnos hacia esa dirección. Y entonces decimos que esa persona es admirable. Cuenta una historia sobre él y decimos que esta persona es admirable. Cuenta una historia sobre él y esta persona es admirable. Y al mismo tiempo, hablamos de las personas que no son admirables, y luego comenzamos a tener admirables y no admirables como categorías, y de eso obtienes algo, como bueno y malvado. Y luego puedes empezar a imaginar a la persona perfecta que no solo sería, tomarías a 10 personas admirables y sacarías a alguien que es meta admirable, y eso es un héroe. Eso se convierte en una figura religiosa a lo largo del tiempo. Eso se convierte en un salvador, un mesías a lo largo del tiempo, mientras conceptualizamos lo que es la persona ideal. Y en Occidente, así es como lo descubrimos. Dijimos que la persona ideal, el hombre ideal, es la persona que dice la verdad. Y lo que eso significa es que esa es la mejor manera de escalar cualquier jerarquía de dominancia posible, de la manera más estable y duradera. Esa es la conclusión de la cultura occidental. Hasta donde puedo decir, si quieres maximizar tus posibilidades de éxito y bienestar, quieres encontrar una estrata de ocupación en la que tendrías una inteligencia que te pondría en el cuartil superior. Eso es perfecto. Entonces eres un pez grande en un estanque pequeño y no quieres ser esto. No quieres ser el tipo más tonto en la habitación. Es un lugar muy duro para estar. Probablemente no quieras ser el más inteligente en la habitación, ya que eso significa que deberías estar en una diferente. Correcto, deberías buscar un lugar donde si estás en la cima, lo has dominado. Es hora de ir a algún lugar donde estés un poco más abajo para que tengas algo por lo que escalar. Entonces, si no eres hiperconsciente, probablemente no querrás un trabajo donde debas trabajar 70 horas semanales, ya que no estás programado así. Preferirías tener algo de ocio, y si así es como estás configurado, no hay nada malo en tener algo de ocio.
Pero si eres alguien que no puede soportar estar sentado sin hacer nada, nunca, entonces quizás puedas entrar en un trabajo que te exija trabajar 75 horas a la semana. Y casi todos los trabajos que están en la cima de las jerarquías de dominio complejas requieren una inteligencia muy alta y niveles insanos de conciencia, así como, generalmente hablando, niveles bastante altos de tolerancia al estrés. ¿Sabes por qué eso también puede derribarte? Porque va a haber fluctuaciones agudas en tu carrera, generalmente hablando en los niveles más altos de una estructura, y tienes que tomar decisiones muy complicadas a menudo, con horizontes de tiempo muy cortos. Así que tienes que decidir si eso es lo que quieres, si quieres ser el mejor en lo que estás haciendo, sin excepciones. Entonces tener un coeficiente intelectual de más de 145 es una necesidad, y tal vez estás empujando 160 en algunas situaciones, y tal vez eso te hace una persona en 10,000 o incluso una persona en 100,000. Y también para ser realmente bueno en ello, probablemente también debes ser razonablemente tolerante al estrés y también algo concienzudo. Así que sabes, las personas cuando piensas, ¿por qué es que las personas inteligentes están en la cima de las jerarquías de dominio? Y parte de la respuesta es porque llegan primero, ¿no? Al final todo es una carrera. En general, mientras más rápido seas, más probable es que lideres el grupo. Y la inteligencia en gran parte es velocidad, eso no es todo. Así que si te estás moviendo rápidamente hacia algo difícil, las personas más rápidas llegarán allí primero.